No lo seré. Nos dice Pérez Royo el porqué de la rebelión ante el Tribunal Constitucional. Es evidente que el Partido Judicial Popular tenía que seguir haciendo de la suya el ridículo, pero intentan que se hable lo más posible para tapar pues las cositas de Ayuso, las cositas de Mazón, las cositas de Feijóo, las cositas de la señora de Feijóo, etcétera, etcétera. La decisión de la Audiencia Provincial de Sevilla de dejar en el limbo la sentencia del Tribunal Constitucional en la pieza política de los seres, o sea, de la cacería, es una rebelión deliberada contra el máximo intérprete de la Constitución, que no creo que se vaya a llevar muy lejos porque es disparatada. Nos dice Pérez Royo. Tras la sentencia del Tribunal Constitucional sobre los ERE parecía que estaba dicha sustantivamente la última palabra y que sólo quedaba que los diversos tribunales que tuvieran que aplicar la sentencia lo fueran haciendo dentro de los márgenes que la misma permite. Es lo que se ha venido haciendo hasta que le ha llegado el turno de aplicar la sentencia a la Sala de la Audiencia Provincial de Sevilla, compuesta por jueces del Partido Judicial Popular, que resolvió la llamada pieza política de los ERE, es decir, la que afectaba a los dos presidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chávez y José Antonio Griñán, y a diversos consejeros. Gracias a esa sentencia tenemos a Moreno Bonilla durante un montón de años metido ahí porque los ERE, los ERE, los ERES, los ERES, los ERES. En lugar de hacer esto, la Sala de la Audiencia Provincial ha decidido que la sentencia del Tribunal Constitucional puede ser contraria al derecho europeo. O sea, estaban cagando en el retrete y a uno, entre apretón y apretón, se le ocurrió decir esta gilipollez. Y entonces han abierto un plazo de 10 días para que las partes puedan argumentar a favor o en contra de elevar una cuestión prejudicial al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. El problema es que la decisión es totalmente disparatada. Una sentencia del Tribunal Constitucional en un recurso de amparo por vulneración de derechos fundamentales no es susceptible de recurso alguno, ante nadie. Como dice el artículo 123.1 de la Constitución, el Tribunal Supremo es el órgano superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales. Cuando se trata del amparo de derechos fundamentales, el Tribunal Constitucional tiene la última palabra. Y esto lo saben esos magistrados del Tribunal del Partido Judicial Popular, dentro y fuera de España, especialmente cuando su sentencia es estimatoria del amparo. Si la sentencia hubiera sido desestimatoria, los expresidentes y exconsejeros hubieran podido recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero no al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es algo muy diferente, que no tiene absolutamente nada que decir en este asunto. Pero frente a una sentencia estimatoria no cabe recurso alguno, ni ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ni ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. De la misma manera que tampoco cabe interponer un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra una sentencia absolutoria dictada con vulneración de derechos fundamentales por cualquier órgano judicial español, que es lo que hizo la Audiencia Provincial de Sevilla y el Tribunal Supremo. Hacer política. Condenar a dos presidentes inocentes y a un montón de consejeros. Dicho de otra manera, los condenados en el caso de los ERE hubieran podido recurrir la sentencia del Tribunal Constitucional que hubiera confirmado las sentencias de la Audiencia Provincial de Sevilla y del Tribunal Supremo ante el Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea. La confirmación de la condena se puede recurrir, la absolución no, en ningún caso. El recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional o ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no puede interponerse para que alguien absuelto pueda ser condenado. Esto es de primero de derecho. Únicamente se puede hacer uso del mismo para recurrir una sentencia condenatoria, y esta
era absolutoria. Esto tendrían que saberlo los integrantes de la sala de la Audiencia Provincial de Sevilla. Un desconocimiento de algo tan elemental sería constitutivo del delito de prevaricación por ignorancia inexcusable. Y lo es. Esta gente está delinquiendo a sabiendas. En fin, Pérez Royo dice que no cree que sea el caso. Un poquito irónico e hipócrita. Un poquito de ironía no está mal. Pienso que se trata de una decisión adoptada a sabiendas, es decir, de una rebelión deliberada contra el máximo intérprete de la Constitución, es decir, prevaricación, es decir, delito de esos magistrados, magistrados por decir algo. Que tampoco creo que se vaya a llevar muy lejos porque es disparatada, lo único que se pretende es que se mantenga el ruido y se desgaste en la medida de lo posible al Tribunal Constitucional, entre paréntesis también al Gobierno, en el momento en que se aproxima la fecha de dictar sentencias sobre la ley de amnistía, que es algo que ha estado presente desde el comienzo de la legislatura y que lo va a estar hasta el final, o por lo menos hasta que el Tribunal Constitucional haya dictado sentencias sobre la misma. La decisión de no aplicar la sentencia del Tribunal Constitucional a los expresidentes y exconsejeros equivale a dar prevalencia, por el momento, a las sentencias de la Audiencia Provincial del Sevilla y del Tribunal Supremo, frente a la del Tribunal Constitucional. La pieza política de los seres, porque no se puede llamar de otra manera, a no ser que se diga la pieza de la cacería política de los seres en contra de los presidentes del Partido Socialista, no estará definitivamente resuelta hasta que la Audiencia Provincial ejecute la sentencia del Tribunal Constitucional, con la decisión de elevar una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que no cabe frente a un recurso de amparo. Lo que se pretende es alargar el caso de los seres lo más posible, previsiblemente hasta la convocatoria de las elecciones andaluzas del año que viene. No cerrar definitivamente la pieza de los seres a fin de que se mantenga el ruido y de que se expanda la confusión y de que el Moreno Boñiga, el Bendodo y todos los demás, vendido, sigan cabalgando encima de la mentira y de la injusticia de la sentencia que dictó la Audiencia Provincial de Sevilla y que corroboró el Tribunal Supremo. No sé qué escaramuza se les ocurrirá todavía a los integrantes de la sala de la Audiencia Provincial para ir retrasando la decisión de elevar la cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pero seguro que algo se les ocurre. Estos, cuando van a giñar al retrete, tienen cagadas inconmensurables. Porque la sala no se va a arriesgar a que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea rechace de plano la admisión de la cuestión prejudicial ante las elecciones andaluzas. El limbo en que la sala ha situado la ejecución de la sentencia del Tribunal Constitucional respecto de la pieza política de los ERE tiene que prolongarse lo más posible, para que surta los efectos electorales favorables al PP en Andalucía, que es lo que los integrantes de la sala tienen en la cabeza. Y vosotros os preguntaréis, ¿y qué coño hace el Consejo General del Poder Judicial que no expedienta a estos delincuentes? Pues también me lo pregunto yo. En fin, sigamos. La Audiencia de Sevilla cuestiona las sentencias del Constitucional y quiere llevar los ERE a Europa, como le pide el PP. Una vez que haya surtido esos efectos, es muy probable, por no decir que seguro, que no se acabe elevando la cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque no van a hacer el ridículo otra vez delante de Europa. Pero ahí los tenemos. Los delincuentes siguen delinquiendo. Los que dictaron aquella sentencia, no las dos que hicieron un voto particular en el Tribunal Supremo diciendo lo que yo os estoy diciendo. También los otros tres del Tribunal Supremo también delinquieron. ¿Y el Consejo General del Poder Judicial qué hace? ¿Por qué no les abre expediente? Porque lo podrían hacer ya mismo.
a los 3 de la Audiencia Provincial de Sevilla y al Tribunal Supremo, a los mismos que corroboraron esa sentencia injusta, hecha por delincuentes. Y lo vuelvo a repetir, es prevaricación. Y lo único que quieren es alargarlo hasta las próximas elecciones. En Andalucía, que es en 2026. Para que vendido, o vendodo, o como coño lo queráis llamar, el Moreno Boñiga y toda la sarta de delincuentes que hay en la Junta de Andalucía del PP puedan seguir en esas elecciones, meeting tras meeting, hablando de los seres. En fin, esperemos que se ponga remedio a esto lo antes posible y que el Consejo General del Poder Judicial actúe de una puñetera vez. Que tengáis buen día.